¿Cómo se llama? Los, ya. Estimados colegas, buenas noches a todos los que están conectados vía Zoom. Tenemos hoy la presencia de Sunafil con la señorita María del Carmen, que es la prevención, ¿no? Prevención. Y también acá la expositora con el tema aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo, conociendo el rol de Sunafil y las necesidades de verificar las casillas electrónicas de sus empresas. Dictado por la doctora Alexandra Milagros Cahuachía Tintaya. La doctora es intendente regional de Ucayali de la Sunafil. La doctora Cachiva es abogada egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con una sólida formación en Derecho Laboral y más de 5 años de experiencia en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Sunafil. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la institución. Primero como especialista legal en la Intendencia de Arequipa, donde tuvo a su cargo la revisión de expedientes y la elaboración de proyectos de resolución en materia sancionadora, además de la orientación administrados y asesoramiento especializado en normativa laboral. Posteriormente se desempeñó como especialista legal en la Intendencia de Lima Metropolitana, destacando en la elaboración de autos y decretos administrativos, así como el análisis de resoluciones en segunda instancia del procedimiento administrativo sancionador. Desde enero del 2025 ejerce el cargo de intendente regional de Ucayali, liderando la gestión institucional, la planificación estratégica y la dirección de los procesos de fiscalización laboral en la región. En el ámbito académico, la doctora Chihuahua ha complementado su formación profesional con diversos diplomados, entre ellos Seguridad y Salud en el Trabajo en el CEL, Procedimiento Administrativo y Sancionador en Aula Gaceta, egresada de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de San Agustín. Estimados colegas, tenemos acá pues la presencia de la superintendente de Sunafil en Ucayali, que es un honor recibir a la doctora. Sí, también Carmen, es un honor recibir al Colegio de Controles Públicos de Ucayali, en nombre del doctor José Alberto Chocano Figueroa, que es el decano del Consejo Directivo 2025-2024, ¿no? Les hacemos ya presentes y a iniciar esta exposición muy ilustrativa para todos ustedes. Así que atentos porque va a iniciar ya la exposición la doctora. Como si la doctora tiene la palabra. Muy amable doctor, muy buenas noches a todos los presentes, muy buenas noches a todos los miembros del Colegio de Contadores de Ucayali. Muchas gracias por la invitación en este su aniversario. Y el día de hoy, como SUNAFIL, hemos traído un tema que consideramos que es relevante para todos los contadores en en la formación académica, en la propiamente como formación profesional, en el trabajo y justamente el tema que hemos abordado y hemos optado como Intendencia Regional de Ucayali es abordar los aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo, conociendo el rol de la SUNAFIL y la necesidad de verificar las casillas electrónicas de sus empresas. Bueno, dicho esto, antes que nada me gustaría hacer la precisión que nosotros como Intendencia Regional pertenecemos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Somos un órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo, somos un órgano independiente, tenemos la facultad de las inspecciones laborales, pero asimismo no solamente tenemos el rol de fiscalización, también el rol de preventivo. Y justamente bajo este rol realizamos este tipo de orientaciones a diversos colegios o empleadores, público en general, para que puedan conocer un poco más de los derechos laborales y la labor que realizamos como SUNAFIL. Dicho esto, vamos a iniciar con los aspectos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué hemos considerado este tema? Primero, porque es esencial que todos los centros de trabajo
todos los empleadores como los trabajadores tengan noción, tengan conocimiento de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y la importancia que tiene la seguridad y la salud de todos los trabajadores que laboran en un centro de trabajo y asimismo de todas las personas que se encuentran dentro de este centro de trabajo. Para ello es necesario que tengamos claro cuál es el marco legal vigente que engloba general la ley, bueno, la seguridad y salud en el trabajo. Dicho esto, la ley 29783 es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual ha sufrido algunas modificatorias en virtud a distintas circunstancias que se han podido presentar. Esta ley contempla un reglamento. El reglamento ha sido aprobado por el Decreto Supremo 005-2012 y también tenemos dos resoluciones ministeriales que datan del 2008 y del 2013. En cuanto a la resolución del 2008, la 375, aborda las normas básicas de ergonomía y del procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. Y en cuanto a la resolución ministerial 050-2013, ambas del sector trabajo, ha aprobado los formatos referenciales, la información mínima de los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ahora vamos a ver en qué consiste. Hemos indicado primero seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué entendemos por seguridad y qué entendemos por salud? Propiamente, el reglamento de la ley 29783 establece un glosario de términos y dentro de ellos realiza la definición de lo que contempla salud y seguridad. En el caso de salud, es un derecho fundamental que tenemos todas las personas. ¿De qué? De tener un estado de bienestar físico, mental y social. Y en el caso de la seguridad, son aquellas acciones, actividades que permitan un trabajo seguro, un trabajo digno para cada uno de los trabajadores. Como hemos visto, la seguridad y salud en el trabajo no solamente contempla la seguridad física de un trabajador, sino también la salud física de un trabajador, sino también la salud mental, que es esencial. En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, hay tres intervinientes fundamentales para velar por la seguridad y salud en el trabajo. No solamente recae en el empleador, sino también recae en el Estado y en los trabajadores. ¿Cómo así? En el caso del empleador, propiamente la ley 29783 contempla que la prevención recae directamente en el empleador. Él tiene el deber de prevenir que ocurran accidentes de trabajo propiamente, velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores. Y en el caso de nosotros como Estado, realizar la fiscalización y control. Es así que nosotros como SUNAFIL realizamos labores de fiscalización, realizamos operativos o a través de denuncias podemos constituirnos a un centro de trabajo y requerir información en esta materia. Y en el caso de los trabajadores, ellos tienen una participación activa en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario porque propiamente ellos desde sus puestos de trabajo pueden identificar los peligros y así se puede determinar los riesgos a los que ellos se pueden encontrar expuestos. Ahora, esta ley 29783 solamente abarca el sector privado o abarca en general a todos los sectores. La norma contempla que la seguridad y salud de trabajo no solamente contempla régimen privado, no solamente los trabajadores que laboran bajo el régimen 728 o regímenes especiales, sino también al régimen público, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú y a trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, aquí en la presentación tenemos aquellos regímenes especiales. Existe una normativa propiamente, la base general, que es la ley 29783 y su reglamento, que es la ley de seguridad y salud de trabajo, que contempla toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Pero asimismo, también hay regímenes especiales que tienen su normativa en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos así el sector construcción, tiene su reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción,
aprobado por el Decreto Supremo 011-2019. De la misma manera en el caso de los obreros municipales, sector industria, hidrocarburos, pesca, electricidad, minería, entre otros. Ahora, lo que establece en este caso es que si esta normativa establece mayores beneficios, una mayor seguridad a los trabajadores que lo que contempla la ley general, tiene que aplicarse propiamente las normas sectoriales que aplican un mayor beneficio en esta materia a los trabajadores. Ahora, en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué se puede entender por un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Deben entenderlo todos los empleadores. ¿Cómo así como empleador? Quizás ustedes como profesionales, como contadores, no solamente laboran para un empleador, sino que también han constituido una empresa y otorgan un trabajo a un equipo, ¿no? Entonces, ustedes en ello, ¿cómo podrían aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo o determinar si su empleador está aplicando o tiene un sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Entonces, este sistema abarca toda una metodología y puede estar considerado, se puede determinar en 4 etapas, que es planificar. Como empleador, yo planifico, por ejemplo, en mi centro de trabajo, qué necesito para aplicar mi sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. ¿Y qué es lo que tendría que determinar primero? La cantidad de trabajadores que tengo. Y de acuerdo a ello, determinar si constituyo un comité de seguridad y salud de trabajo o, en todo caso, se designa un supervisor. Asimismo, tendría que ver qué programas voy a tener en mi centro de trabajo que están dentro del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Por ejemplo, los registros que vaya a tener, mi plan anual, en este caso de capacitaciones, si debo tener un IPERC, mi mapa de riesgos, son documentos que están dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Entonces, una vez que yo planifico, viene el hecho de realizar, de concretizarlos, de hacerlos, de aplicar propiamente estos instrumentos que se encuentran dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después verificarlos, verificar si realmente el hecho de que yo haya aplicado o haya, bueno, se haya emitido estos planes, estos programas, realmente si son eficaces. Entonces, a través de ello se pueden hacer auditorías en sistema de gestión de seguridad en el trabajo, se pueden hacer verificaciones, una supervisión por parte del empleador y finalmente se puede realizar en virtud a esta verificación una mejora. Entonces, propiamente el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo, como empleador lo voy a aplicar, pero tengo que tener en cuenta primero la cantidad de trabajadores que tengo para primero empezar teniendo un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y posteriormente, determinar qué tipo de empresa soy, el nivel de exposición y peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos mis trabajadores. Y en virtud a todo ello, es que como empleador y bajo el principio de deber de prevención, yo realizo, gestiono mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ser una gestión eficaz, que sea aplicada y que también pueda determinar los resultados, la evaluación de este y ver en qué se puede mejorar. En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, es una mejora continua. Si yo planifico, si yo realizo, hago, si yo evalúo, puedo en base a eso realizar una mejora continua de mi sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Como se comentaba, en el caso de tener 20 trabajadores a más, se tiene que constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Como empleador, voy a revisar, en este caso, la cantidad de trabajadores que tengo. Obviamente, los trabajadores tienen que estar registrados en la planilla electrónica y tengo que determinar. Si tengo más de 20 trabajadores, 20 a más, debo constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y si tengo menos de 20 trabajadores, correspondería designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si solo tuviese un trabajador, igual debo tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que un trabajador sea parte, ya sea designado como supervisor o en todo caso pueda ser parte del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo? La norma contempla unos requisitos. Primero, que tiene que ser trabajador del empleador principal. Dos, tiene que tener como mínimo 18 años. Y es que no siempre hay trabajadores que sean mayores de edad, porque también existe el trabajo adolescente, que propiamente también involucra ciertos requisitos para que puedan trabajar. Y de preferencia, contar con capacitaciones en tema de seguridad y salud en el trabajo, que esto es algo opcional. Pero lo que sí o sí es necesario y sí lo establece la ley es que sea el trabajador de la empresa principal y que tenga como mínimo 18 años, sea mayor de edad. Y bueno, justamente estábamos haciendo la precisión de los documentos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo, que hemos visto que es un conjunto de todos los instrumentos que debe tener el empleador para que sean aplicados en el centro de trabajo y puedan ser evaluados y ver si realmente han sido eficaces y de qué manera se pueden mejorar. Estos son, en el caso de el IPRC, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos que pueden presentarse en el centro de trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el mapa de riesgos, realizar una planificación de actividad preventiva, un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, puede tener registros como los registros de las capacitaciones que se realicen a los trabajadores, un libro de actas propiamente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. No siempre todos estos documentos lo va a tener un empleador. Por ejemplo, en el caso que tenga 20 trabajadores a más, la ley exige que tenga un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del IPRC no hay una cantidad que establezca la norma para que tener un IPRC, pero es necesario porque en todo trabajo se pueden identificar peligros y estos peligros se pueden convertir, propiamente puede haber la probabilidad de que pueda ocasionar un incidente o un accidente de trabajo. Y en el caso del libro de actas del comité, este libro se va a tener cuando ya se tenga propiamente un comité de seguridad y salud de trabajo, es decir, que haya de 20 trabajadores a más. En el caso del IPRC y de las políticas y objetivos en materia de seguridad y salud de trabajo, el propio reglamento de la ley señala que estos deben estar en un lugar visible para que se pueda identificar cuáles son los peligros que se puedan presentar en el centro de trabajo y la probabilidad de que estos puedan ocasionar, bueno, en este caso, un riesgo, ¿no? En el caso del empleador, bajo su rol de prevención, no solamente conlleva que aplique un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que también tiene que presentar o tiene que otorgar al trabajador, darle a conocer varios documentos como son, primero, al trabajador, una vez que ingresa a trabajar, tiene que entregarle una copia de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que suscribe el contrato, adjunto al contrato de trabajo tiene que estar además las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. No solamente, y a veces ocurre de que considera el empleador que con la presentación del reglamento interno ya ha realizado o ha cumplido con su obligación, sino que también debe tener conocimiento y debe tener siempre en cuenta de que en el contrato de trabajo se debe anexar las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es otra obligación que tiene bajo este rol de prevención? Realizar como mínimo 4 capacitaciones al año en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿podría realizar más capacitaciones? Sí, pero como mínimo la norma establece 4. También tiene que realizar o elaborar un mapa de riesgos donde se puede identificar aquí con señalética, por ejemplo, las zonas de, de salida, las zonas donde haya extintores, zonas, por ejemplo, donde haya fluido o los medidores donde están las cajas de electricidad, etcétera. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud en el trabajo.
También es otra de las obligaciones que tiene el empleador en beneficio de los trabajadores. Ahora bien, en cuanto a estos documentos, ¿qué es lo que permite, no? Ya, yo como empleador voy a aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. He visto que tengo obligaciones propiamente en beneficio de los trabajadores para velar por la seguridad y salud de trabajo, evitar que ocurran accidentes de trabajo, pero en este caso tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál es el objeto de todo esto? Es evitar, minimizar que estos peligros al final pueda llegar a producirse un accidente de trabajo o en este caso también advertir en caso se presenten incidentes. Así, en el caso de peligro, igual el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo establece qué es el peligro, qué se puede entender por peligro en la seguridad y salud de trabajo. Nos indica que es una situación o una característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambientes. Y así se establecen, por ejemplo, cuáles son los tipos de peligros que se puedan presentar en cualquier centro de trabajo. Tenemos que hay peligros físicos, por ejemplo, en el caso de los ruidos, las temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones. Por ejemplo, aquí en la región Ucayali no todos los centros de trabajo cuentan con aires acondicionados, sino con ventiladores. Y estos ventiladores producen un ruido que estar 8 horas con un ventilador es un peligro por el sonido que hace y que también te puede, en este caso, no te evita que te puedas concentrar, realizar adecuadamente tus funciones, etc. En el caso también de otro tipo de peligros, tenemos los peligros químicos, los peligros biológicos, cuando estuvimos en pandemia, cuando teníamos en este caso el COVID-19, y asimismo tenemos los riesgos disergonómicos, para el que sufrimos muchos de los que trabajamos en oficina, que son a causa de las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos, levantamiento de cargas o sobreesfuerzo. Los riesgos psicosociales, que puede estar acá incluido lo que es el estrés, ¿no? En este caso el mobbing, la carga de trabajo que podamos tener, y los peligros locativos, que son el caso de pisos con huecos, agrietados, húmedos, que se puedan advertir en el centro de trabajo. En el caso de riesgo, hemos visto que el peligro es una situación o característica intrínseca que se puede, de algo capaz que puede ocasionar un daño a la persona. Y este peligro tiene mucha relación con el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro ya identificado en el centro de trabajo, como puede ser lo que hemos visto, ¿no? Los ruidos o las temperaturas extremas, este peligro puede ser medido a través de riesgo, que es la probabilidad de que un peligro se materialice. Y en este caso puede generar daños a las personas, equipos o al ambiente. Ahora, otro término que tenemos que tener presente son el caso de los incidentes. ¿Qué se puede entender por incidente? ¿Incidente será lo mismo que accidente? ¿O es que tiene otra noción, otro concepto? Propiamente igual, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el DS 05-2012-TR, establece, ¿no? Cuando estamos ante un incidente peligroso, cuando estamos ante un accidente de trabajo. En el caso de los incidentes, ya sea un incidente propiamente o un incidente peligroso, señala que aquí no sufre el trabajador lesiones corporales. En el caso de incidentes, por ejemplo, solo requerirían, de ser el caso, cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, si yo en este caso estoy caminando y me tropiezo, hay un charco de agua, ese sería un incidente propiamente, que he evitado resbalarme al caer, no ocasionado en este caso un daño a mi salud física, ¿no? Y en el caso de incidentes peligrosos, es todo suceso igual, potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones. Por ejemplo, ahorita estamos viendo este tema y se cae un, un foquito de acá del techo. Y yo me muevo y evita propiamente caerme encima de mi cabeza. Ese sería un incidente peligroso, por ejemplo, si el foco estuviese eh, colgando, ¿no? Propiamente yo me muevo y no me cae encima de la cabeza. Pero sí sería un incidente potencialmente riesgoso que podría ocasionarme un daño a mi salud.
Sin embargo, en el caso de accidentes de trabajo, aquí ya estamos hablando de una lesión a la salud del trabajador. ¿Y cómo lo define la norma? Indica que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Ya hay que tener en cuenta esta definición y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o que cause una invalidez o inclusive la muerte. Entonces, este sería un accidente de trabajo. Propiamente aquí hay una lesión física al trabajador que puede ocasionar, en este caso, una invalidez o inclusive la muerte, ¿no? Y ahora, hay dos temas importantes también que debemos tener conocimiento como aspectos básicos, lo que es un acto inseguro y una condición insegura. ¿Será lo mismo? No. Es igual que el incidente y el accidente de trabajo, ¿no? Pueden ser considerados sinónimos, pero no es así. El acto inseguro propiamente señala, en este caso la Resolución Ministerial 5/2013, que es toda acción o práctica incorrecta del trabajo que ocasionado por la persona que puede causar un accidente. Es propiamente un acto realizado por una persona, por un trabajador. Por ejemplo, si operan una maquinaria sin el equipo de protección, podría, por ejemplo, acá el trabajador tiene sus lentes, tiene su casco, tiene su chaleco con cintas reflexivas por la labor que realiza. Pero, por ejemplo, si acá estaría haciendo una labor de soldadura y no tiene sus lentes, este vendría a ser un acto inseguro, porque es una acción o una práctica incorrecta por parte del trabajador, porque pese a que tenga sus equipos de protección personal, no los está utilizando. Otro ejemplo es realizar trabajos en altura sin utilizar las líneas de vida o arneses de seguridad. Hemos visto muchas veces en el sector construcción que los trabajadores, cuando están realizando sus labores, no tienen sus arneses de seguridad. ¿Y qué implicaría esto? Que ante una situación en la cual falle propiamente el armado de los andamios, se caigan, conllevaría que también se caiga y pueda sufrir un accidente o incluso hasta perder la vida. Entonces, este sería un acto inseguro porque debería utilizar su arnés para su seguridad. Igual, ¿no? En el caso de manipular materiales peligrosos sin seguir los procedimientos establecidos. Propiamente para ese tipo de actividades debe haber un procedimiento previsto y puesto de conocimiento del trabajador. Y si no lo cumpliese, no lo realizase, también estaríamos ante un acto inseguro. Entonces, vemos aquí que estos actos inseguros, o la práctica, mejor dicho, incorrecta, correspondería al trabajador, es decir, a la persona en sí. Pero es distinto a las condiciones inseguras, porque está definido como toda condición en el entorno del trabajo, es decir, en el espacio de trabajo. No se refiere a una condición, una práctica incorrecta por parte del trabajador. Por ejemplo, tenemos como condición insegura un extintor en mal estado, las maquinarias sin resguardo, protecciones que muchas veces ocurren en los accidentes de trabajo por estas condiciones inseguras que no están correctamente apagadas, por ejemplo, al momento de que el trabajador ingrese su brazo a la máquina y allí ocurre un accidente. Las iluminaciones inadecuadas en áreas de trabajo, ¿no? Que también pueden ocasionar un accidente de trabajo. Esta sería una condición insegura. Entonces, en, en conclusión, el acto inseguro se refiere propiamente a la conducta de la persona y condición insegura se refiere al espacio de trabajo. Ahora, vayamos a otro tema que quizás sea bastante familiar para todos ustedes, que es la base legal en cuanto a la casilla electrónica. ¿Quiénes de ustedes, estoy más que segura que la mayoría, ha escuchado alguna vez de la casilla electrónica de SUNAFIL? ¿Ha registrado algún documento? ¿Ha hecho las coordinaciones con el empleador? O inclusive, ustedes como empleadores han visto su casilla electrónica. Actualmente tenemos la ley 31736. Esta ley regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica. Es una ley aplicable para todas las instituciones. Tenemos, a su vez, el Decreto Supremo 075-2023 de la PCM, que establece disposiciones sobre las condiciones, los requisitos y usos de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
Tenemos también el Decreto Supremo 003-2020, que era la norma vigente, la norma aplicable anterior a la Ley 31736, que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica, que inicialmente fue en base a este decreto supremo con el que realizamos las notificaciones por casilla electrónica. Posteriormente, ya a la fecha, las notificaciones se hacen en mérito a lo previsto en la Ley 31736. Y bueno, y finalmente una resolución directoral, un instrumento técnico propiamente institucional, que es la resolución directoral 056-2023 de la SUNAFIL, que establece los lineamientos sobre la notificación administrativa vía casilla electrónica. Ahora, veamos, ¿pero qué es la casilla electrónica? ¿Será lo mismo la casilla electrónica que se tiene ante la SUNAT que el que tiene la SUNAFIL? ¿Se ingresarán con los mismos datos? ¿Cómo ingreso a la casilla electrónica de la SUNAFIL? En este caso, la casilla electrónica es definido como el buzón asignado al usuario, creado en el sistema informático de notificación electrónica. ¿Cuál es el propósito de esta casilla electrónica? Es tramitar, que sea un trámite seguro, un trámite confiable de las notificaciones que se vayan a practicar. Y estas notificaciones se realizan en el marco de los procedimientos administrativos, el procedimiento sancionador, o en este caso, en mérito a las actuaciones o al procedimiento inspectivo que realiza la SUNAFIL. Y finalmente, podemos indicar que la casilla electrónica es el domicilio digital obligatorio de todo empleador. Todos tenemos casilla electrónica, todas las personas que tengamos RUC, sí. Todos tenemos nuestra casilla electrónica. Aquí sería bueno hacer esta precisión. Hemos visto que anteriormente está vigente el Decreto Supremo 003-2020 y actualmente la Ley 31736. En este caso, en cuanto al Decreto Supremo 003-2020 y también, bueno, esta es una resolución de sala plena número 2-2023 del Tribunal de Fiscalización Laboral que da algunos alcances de carácter vinculante a todos los que integramos el sistema de inspección de trabajo en mérito a lo previsto en el Decreto Supremo 003-2020. ¿Y qué establecía propiamente este Decreto Supremo? ¿No? ¿Cuáles eran las reglas de notificación electrónica hasta antes del 3 de agosto de 2023? Acá hubo un error, no es 2024, pero es 2023. ¿Qué establece? Primero, este Decreto Supremo, que era un Decreto Supremo del sector trabajo, es decir, que no era aplicable para todas las instituciones, solamente para el caso del sector trabajo SUNAFIL, cuando aplicó en el año 2020 el uso de la casilla electrónica que se dio a raíz de la pandemia. No se podían hacer las notificaciones directamente de una notificación personal. Se implementó la notificación vía casilla electrónica. ¿Y qué es lo que establecía este Decreto Supremo anterior? Primero se hacía una asignación. Esta asignación se realizaba, se practicaba de oficio. No se necesitaba ninguna autorización por parte del sujeto inspeccionado, del administrado, para que tenga esta casilla electrónica. Es decir, no se requería consentimiento del obligado. Cuando la notificación era válida, con el depósito en la casilla electrónica. Y estos efectos de la notificación surtían el día que constaba haber sido recibido, ¿no? Y el cómputo de plazos, por ejemplo, si le daba un plazo para que pueda presentar algún documento o en todo caso pueda presentar sus descargos ya si estuviese dentro de un procedimiento sancionador, el cómputo de plazos era a partir del día siguiente, el día hábil siguiente de la notificación del documento que se practicaba vía casilla electrónica. Acá un punto importante respecto a las alertas de notificación. Primero, aquí la no remisión de alertas, ya sea por correo electrónico, por CMS, no afectaba la validez de la notificación practicada por la casilla electrónica. Entonces, antes del 3 de agosto de 2023, teníamos este decreto supremo. En mérito a ese decreto supremo, también se tuvo un cronograma de las notificaciones que realizaba SUNAFIL.
se implementó y se realizaban las notificaciones de los documentos, ya sean documentos que se requerían en una fiscalización o ya cuando eran parte de un procedimiento sancionado a través de esta casilla electrónica, que propiamente era de oficio la asignación de esta casilla. Y en este caso no era necesario que llegue una alerta al empleador, ya sea un correo o un número telefónico, a pesar que lo haya registrado. Es así que la resolución de sala plena, la 2/2023, hace un análisis respecto a esta notificación vía casilla electrónica, porque cuando estuvimos en tiempo de pandemia es donde se implementó, se presentaron muchas casuísticas respecto a la notificación, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que había cuestionamientos por parte de los administrados que no les llegaban las alertas. Pero el Tribunal de Fiscalización Laboral finalmente también sentó un precedente vinculante, ¿no? Aquí señalaba la omisión culposa que podía tener el administrado. ¿Y en qué sentido, no? Porque este decreto supremo era de conocimiento, fue publicado igual, pero ocurría muchas veces de que los empleadores entraban a la casilla electrónica, pero no registraban ningún dato y por ende no les llegaba ninguna alerta. Y posteriormente esto era cuestionado. Pero en este análisis que se hizo en esta resolución de sala plena se determinó, al momento que tú como empleador, como administrado, ingresaste a la casilla electrónica, debiste haber ingresado tus datos porque había una alerta que te especificaba registra tus datos. Entonces, teniendo conocimiento de ello, no lo registraste y es por ello que no le llegó a las alertas. Se evaluó de que en este caso sí se tenía un ingreso primigenio, un ingreso inicial antes de que se notificara un acto, ya sea de una fiscalización o del procedimiento sancionador. Entonces allí se determinó la omisión culposa y se determinó que en esos casos sí correspondía confirmar la sanción impuesta. Posteriormente, tenemos la ley 31736, que es la ley de notificación mediante casilla electrónica, que esta ya es una ley a diferencia del decreto supremo, que es aplicada a todas las instituciones. Y propiamente esta ley salió publicada en el Diario Oficial del Peruano el 5 de mayo de 2023. Y esta entró en vigencia a partir del día siguiente, que es el 6 de mayo de 2023. Pero ¿qué establecía, no? Que las instituciones debían adecuar su sistema de notificación, sus notificaciones, hasta el 3 de agosto, y a partir del 4 de agosto ya entraba en vigencia esta ley y también las notificaciones por casilla electrónica. Entonces, antes del 4 de agosto, es decir, hasta el 3 de agosto, estuvo vigente el Decreto Supremo 003-2020 y posterior a ello está vigente la Ley 31736. ¿Y qué es lo que establece propiamente la ley? Hace la precisión, ¿no? La modalidad general, que la notificación que realiza SUNAFIL se efectúa mediante casilla electrónica contenida en el sistema de notificación electrónica de SUNAFIL. Pero se puede hacer una notificación personal como una modalidad excepcional, previsto en el artículo 20, propiamente del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, ¿cuáles son, a diferencia del Decreto Supremo 03-2020, los elementos para la validez de esta notificación? A diferencia en el Decreto Supremo, que hemos visto hace un momento, señalaba que no era obligatorio cursar las alertas a los correos electrónicos o cursar un mensaje de texto al número de teléfono celular, pero en este caso, con la LENACE, con la ley 31736, sí establece estos requisitos. Entonces, ¿cuáles son los elementos para la validez de la notificación vía casilla electrónica? Primero, tiene que haber una constancia de notificación, la constancia en que se deposita el documento a la casilla electrónica. Tiene que haber una constancia de acuse. En esa constancia de acuse, no solamente hacen la precisión que el documento ha sido depositado en la casilla electrónica, sino que también ha sido remitida las alertas a los números vía mensaje de texto a los números de celular registrados y a los correos electrónicos registrados por el administrado, ¿no? O por el sujeto inspeccionado. Ahora, en el caso del acuse, ¿no? ¿Qué significa ello? ¿Qué conlleva que le llegue la alerta, como les indicaba, al correo y al teléfono celular del administrado? Y una acotación es que cuando el depósito en la casilla electrónica se practica después de las 4:31,
esta surte efectos a partir del día siguiente hábil. Entonces tenemos, primero, la notificación es válida con la constancia de depósito. Se envían las alertas al correo electrónico, por mensaje de texto al número de celular registrado, y allí se emite una constancia de acuse. Es decir, en esta constancia de acuse se indica, ¿no? Ya se cumplió con depositada la casilla electrónica, se ha cumplido con cursar las alertas a los datos de contacto registrados por el sujeto inspeccionado o el administrado, ya sea que estemos dentro de un procedimiento sancionador. Para que se emita el acuse, se ha tenido que enviar las alertas. Propiamente, como les indicaba, se emite el acuse. Ahora, un tema o algo puntual para señalar es la confirmación de recepción de plazo de 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se deposita el documento a la casilla electrónica, allí el sujeto inspeccionado, el administrado, tiene 5 días hábiles para emitir el acuse. Es decir, el sistema va a arrojar, en este caso, cuándo ha sido notificado el administrado dentro de los 5 días, porque puede ser de que ingrese, que se deposite el documento, pero no le llegó el acuse, no le llegó las alertas. Y no ha dado la confirmación de la notificación. Pero si es que no lo da el 5.º día, automáticamente nuestro sistema advierte, ¿no? Se ha depositado, se ha cursado las alertas, entonces el acuse lo da propiamente la institución. Y ya se tiene por notificado. Se ha cumplido con todos los requisitos, se depositó, le llegó las alertas correspondientes. Y bueno, cursa efectos una vez que esta notificación sea válida, una vez de que ya se ha cursado las alertas y se ha depositado ese documento, ya propiamente tenemos una notificación no solamente válida, sino eficaz. Y surte efectos igualmente a partir del día hábil siguiente de haberse configurado que esta notificación haya sido válida y haya sido eficaz. En el caso de la casilla electrónica, también hay una precisión que desde el 15 de junio del año 2023 se estaba enviando mensajes siempre y cuando también se hayan registrado los datos de contacto. Se enviaba las alertas al número de teléfono registrado por el sujeto inspeccionado o el administrado. Y respecto a qué documentos se realizaban las alertas, es respecto al listado que se tiene aquí. En el caso de la oportunidad de la notificación realizada por la ley 31736, la ley vigente para las notificaciones que se practican por SUNAFIL, se indica, ¿no? Se efectúa de lunes a viernes las notificaciones durante el horario de atención al público de la SUNAFIL, es decir, de 8:30 a 4:30. En este caso, si se realiza la notificación posterior a esta hora, se entiende que la notificación se ha realizado al día siguiente. Pero esta situación no aplica para la recepción de los documentos por parte del administrador, porque ya sabemos que incluso ya Indecopy emitió un pronunciamiento que aunque yo como administrador presente documentos a las 11:59, se va a tener considerados como presentados ese mismo día. ¿Y cuáles son las obligaciones para el usuario de la casilla electrónica? Eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, hay que revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos o los actos administrativos que se notifiquen. Entonces, al momento de ingresar, es importante que la persona que haga o administre esta casilla electrónica tenga ese registro, tenga ese ingreso constante en la casilla electrónica para ver si tienen documentos propiamente depositados para que puedan advertirlos a tiempo, porque toda la información que se requiere por parte de SUNAFIL también está sujeto a plazos. Tienen que mantener operativo su correo electrónico a efectos de recibir las alertas del sistema informático de notificación electrónica. Y es que es una realidad que muchas veces esta casilla electrónica, es decir, el usuario y contraseña es manejado por los contadores, en lo general. ¿Y qué sucede? A veces cuando hay un cambio e ingresa, digamos en este caso, un nuevo contador, no le va a llegar las alertas al correo institucional que pueda tener o el correo que la empresa le pueda otorgar, sino las alertas le va a llegar al correo que se registró ante la casilla electrónica. Es decir,
que si no tienen un correo electrónico actualizado, también allí puede ocurrir de que no tengan conocimiento oportuno de las notificaciones que se realizan. Por eso es necesario de que si hay un cambio del personal que administra esta casilla electrónica como empleador, porque al final esto va a recaer en el empleador, no en el trabajador. Entonces es necesario de que también se tenga un correo electrónico actualizado de quién viene manejando la casilla electrónica. Y finalmente, lo que es mantener la confidencialidad, ¿no? Porque propiamente es la casilla electrónica, es una casilla donde se le deposita todos los documentos que emita la SUNAFIL. Entonces, sí o sí, se tiene que tener esta confidencialidad del usuario y la contraseña para ingresar a la casilla electrónica. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo accedo a la casilla electrónica? Y justamente yo les decía que todos nosotros que tenemos RUC, tenemos casilla electrónica. Solamente que no es que nos vayan a notificar un documento, si es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo casilla electrónica, pero no tengo trabajadores. Propiamente yo no tengo constituido un negocio, no tengo una empresa, pero de por sí, si yo ingreso a la casilla electrónica, sí tengo una casilla asignada, pero yo no he registrado mis datos porque también tengo conocimiento que yo no tengo trabajadores, no tengo una empresa o un negocio. Pero todos igual para conocimiento pueden ingresar al link y le van a pedir lo que es su número de RUC, su usuario y su contraseña, que vienen a ser los datos de la clave SOL cuando ustedes ingresan a la SUNAT. Ingresan estos datos y van a poder entrar a su casilla electrónica. Entonces ya depende de cada uno y sobre todo, claro está, de los empleadores que tienen un equipo de trabajo a su cargo, que tienen que registrar sus datos de contacto para que les pueda llegar las alertas de cualquier notificación que se vaya a practicar mediante esta vía. Ahora, justamente estábamos viendo de la notificación por casilla, pero ¿qué documentos se notifican por casilla? ¿O cuál es el procedimiento que tiene la SUNAFIL, ¿no? En el caso de SUNAFIL, nosotros tenemos dos etapas. Primero, la etapa de fiscalización laboral de la SUNAFIL, que es propiamente las investigaciones que se realizan, ya sea por una denuncia, ya sea por una solicitud de la institución, también lo hacemos de oficio. A veces tomamos conocimiento de los medios de comunicación de una situación que amerita la investigación por un presunto incumplimiento de derechos laborales o en caso de que se puedan presentar accidentes de trabajo que sean de conocimiento también a través de los medios de comunicación, nosotros también actuamos de oficio. Una vez que ya sea por denuncia, o de oficio o a solicitud de alguna institución, que nos pongan de conocimiento de este hecho presuntamente un hecho infractor, contrario a la normativa vigente, se genera una orden de inspección, así se denomina, y en abreviatura se denomina la OI, la orden de inspección. En este documento que se emite, propiamente, aquí se identifica, ¿no? ¿A quién se está inspeccionando? El número de RUC de la persona que se inspecciona, persona jurídica o persona natural. ¿Quién es el inspector que va a estar a cargo de esta fiscalización? ¿Cuál es el plazo que va a tener para realizar las investigaciones? ¿Sobre qué se va a realizar las investigaciones? Asimismo, ¿cuál es el centro de trabajo que se va a fiscalizar? Porque muchas veces ocurre de que como empleador, como empresario, puedo tener 5 centros de trabajo o 20 centros de trabajo a nivel nacional. Entonces allí se va a identificar cuál es el centro de trabajo que se está fiscalizando. En este documento se da precisión, como les decía, el inspector que va a estar a cargo de la investigación o el equipo inspectivo que va a estar a cargo de la inspección. Y una vez que se tenga ello, propiamente se le remite al inspector esta orden de inspección y él procede a realizar propiamente su investigación, su fiscalización. Entonces, ¿y cómo lo puede hacer el inspector, no? Ya que es importante saber esto, porque el inspector puede desplegar su facultad inspectiva a través de visitas de inspección, propiamente van al centro de trabajo in situ, requieren información, recaban propiamente declaraciones, también puede hacer comparecencias, es decir, que los inviten a las instalaciones de la intendencia para que puedan
realizar o manifestar propiamente las declaraciones correspondientes, o también se puede hacer de manera virtual. Y estos documentos, como son la comparecencia, los requerimientos de información, se pueden practicar por la casilla electrónica. Por ejemplo, el inspector el día de hoy remite un requerimiento de comparecencia, lo deposita en la casilla electrónica y allí va a ser la precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿para cuándo lo está compareciendo al sujeto inspeccionado? Por ejemplo, hoy estamos miércoles. Vamos para el siguiente miércoles de la siguiente semana. Entonces, este documento le llega a la casilla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en este caso no revisa el sujeto inspeccionado? No va a asistir a la comparecencia. Y si no asiste a la comparecencia propiamente, este acto, este incumplimiento constituye una infracción a la labor inspectiva que es pasible de sanción. Igualmente, con los requerimientos de información. Igual, se le notifica por casilla electrónica y se le requiere diversa información a ser presentada también por la casilla electrónica. Y no se revisa, pese a que se le llegó las alertas al sujeto inspeccionado a su teléfono, vía correo electrónico, no remite la información a tiempo, también eso constituye una infracción a la labor inspectiva. Es una falta de deber de colaboración del sujeto inspeccionado y puede ser, en este caso, pasible de sanción. Otra de las actuaciones es una comprobación de datos. Los inspectores pueden ingresar a la a la planilla electrónica, pueden hacer la consulta en RMIPE, en la consulta igual en otras páginas para el cumplimiento de sus funciones. Y finalmente, a raíz de todas estas modalidades de actuación inspectiva, que son los medios por los cuales él o ella puede realizar la investigación, puede determinar si hay un incumplimiento o no hay un incumplimiento. Si hubiese un incumplimiento por parte del empleador, aquí el inspector va a determinar. Por ejemplo, no se le paga lo que son remuneraciones al trabajador o no le han pagado sus gratificaciones por fiestas patrias. En este caso, él va a analizar, ese incumplimiento puede ser subsanado, puede ser corregido por el empleador, puede regularizar esos pagos pendientes. En ese caso, si se puede corregir, va a emitir una medida inspectiva de requerimiento. Y allí en este documento le va a dar un plazo. Igual, este documento también puede ser notificado por la casilla electrónica. Pero si advierte de que este incumplimiento no puede ser corregido, como por ejemplo un accidente de trabajo donde dentro de la investigación se haya determinado que este accidente es responsabilidad del empleador, este incumplimiento no va a poder ser subsanado, porque no se puede revertir los efectos ocasionados por ese incumplimiento. Y es por eso que allí se emitiría una constancia de hechos insubsanables. Entonces, vemos que en el punto 5 es cuando ya se determina que efectivamente existe un incumplimiento y si puede ser corregido, se emite una medida. Y si no puede ser corregido, se emite una constancia de hechos insubsanables. Y finalmente, si producto de la notificación de la medida inspectiva, el empleador cumple con corregir su conducta, cumple con subsanarla, puede terminar en informe y se archiva propiamente la fiscalización. Pero en el caso que se emite la medida y el empleador no responde la medida inspectiva de requerimiento o no presenta los documentos que acreditan su subsanación, o en este caso se haya emitido la constancia de hechos insubsanables donde no se haya podido corregir esta conducta porque propiamente no se pueden revertir los efectos, se emite una acta de infracción. Y en esta acta de infracción, el inspector allí va a detallar cuáles son los hechos constatados, cuáles han sido los medios de investigación, cuáles son las actuaciones que ha realizado y finalmente va a señalar la conducta atribuida al sujeto inspeccionado y cuál sería la propuesta de sanción por esa conducta. Ahora, puntitos adicionales a esto es, desde la asignación al inspector a través de la orden de inspección, el inspector de recibida la orden tiene un máximo de 10 días hábiles para iniciar sus actuaciones, su investigación. Dependiendo del caso, las órdenes de inspección generadas tienen un plazo. Pueden ser de 30 días hábiles, pueden ser de 20 días hábiles,
Pero hay una situación que establece propiamente la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento, ¿no? Señala que en caso de seguridad y salud en el trabajo, máximo son 30 días hábiles no prorrogables, por la naturaleza propiamente de esta materia, de seguridad y salud en el trabajo. Pero en el caso de accidentes de trabajo mortal, por ejemplo, que el trabajador haya perdido la vida producto de este accidente, son 10 días hábiles prorrogables igual por el mismo plazo. Y en el caso de las visitas de inspección, como habíamos visto, hay una modalidad que es visitas de inspección, que es decir, que el inspector se puede constituir en el centro de trabajo. ¿Qué es lo que señala? Por ejemplo, el inspector está facultado para recorrer las instalaciones del centro de trabajo, llevar sus EPPs según el riesgo que hay en el centro de trabajo. Por ejemplo, no va a ser los mismos EPPs que se use en una obra de construcción civil a realizar una fiscalización en una oficina administrativa. Allí los EPPs van a ser distintos. También la inspección, ¿no? Pueden solamente inspeccionar en horario de mañana, es decir, de 8:30 a 4:30 como el horario de atención, o en todo caso, tienen mayor cantidad de horas. ¿Y qué establece la norma? Indica que es el funcionamiento, pueden constituirse en el centro de trabajo a cualquier hora. Normalmente dice acá, durante normal funcionamiento, sí, pero también pueden constituirse a cualquier hora. Tienen una mayor atención en puestos, en áreas de mayor riesgo, van a revisar para ello el mapa de riesgos, el IPRC, las señaléticas, cuando se constituyan el centro de trabajo. También pueden hacer diligencias de investigación, ¿no? Pueden recabar información, manifestación de los trabajadores, verificar allí los riesgos graves o inminentes, cosa que así, de advertir ello, pueden hasta paralizar propiamente la obra o el área de trabajo y pueden también requerir documentación que les vaya a permitir el cumplimiento de su investigación. Es decir, la información que vaya a pedir el inspector es en atención a las materias que está fiscalizando, que están contempladas en la orden de inspección. Y justamente los que les decía, en el caso de las infracciones que pueda advertir el inspector, pueden ser infracciones subsanables o infracciones insubsanables. Las infracciones subsanables pueden ser corregidas y se pueden emitir medidas. Pero en el caso que las infracciones no puedan ser corregidas debido a los efectos producidos, se emite una constancia de hechos insubsanables, se puede paralizar propiamente se puede emitir un acta de paralización y emitir un acta de infracción donde allí se determinen los hechos constatados y la propuesta de sanción. Ahora, en el caso de los inspectores de trabajo, en el caso de SUNAFIL, producto de una investigación, si se advierte incumplimientos sociolaborales o de seguridad y salud de trabajo, se puede determinar que esas infracciones efectuadas pueden ser infracciones leves, infracciones graves o infracciones muy graves. ¿Y por qué es importante hacer esa precisión? Porque dependiendo a la clasificación de la infracción, a la calificación de la infracción, conlleva una propuesta de sanción que emite el inspector y que posteriormente en un procedimiento sancionador ya se le puede imponer al administrado. Por ejemplo, acá tenemos nuestra tabla de multas expresada en soles. Sabemos, ustedes mejor que nadie, saben cuál es el valor de la UIT para el 2025. Y aquí tenemos nuestro cuadro resumido en soles que establece, ¿no? Por la condición de la empresa, si es una microempresa, si es una pequeña empresa o si es una no MIPE. Ahora, en el caso de las microempresas y pequeñas empresas tienen que estar debidamente registradas en el REMIPE para que puedan tener esa condición. Ya sabemos bien que el caso de las micro y pequeñas empresas no dependen propiamente de la cantidad de trabajadores, sino por los ingresos percibidos. Ahora, en el caso de las sanciones, como les comentaba, la gravedad de las infracciones están consideradas por la calificación de la infracción. Puede ser una infracción leve, grave, muy grave, y también se hace en medición al número de trabajadores afectados.
Sí, dígame. ¿A qué llamamos leves? A ver, a qué llamamos leves para que pueda, en este caso, sea una infracción a menor costo de una UIT? Leves, ¿no? Graves y muy graves. ¿Podría dar un ejemplo, por favor? Claro que sí. En el caso de las infracciones leves, son infracciones propiamente formales. Por ejemplo, la no entrega de las boletas de pago. Esa es una infracción. ¿Y cómo podemos saber cuáles son las infracciones leves y graves? Nosotros dentro de nuestra ley 28806, la Ley General de Inspección de Trabajo, tenemos su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 019-2006-TR. En este reglamento está previsto la tipificación de las conductas. ¿Y por qué es importante ello? Porque nosotros como SUNAFIL no podríamos sancionar una conducta que no está tipificada. Y en este reglamento señala, ¿no? ¿Qué infracciones son leves? ¿Qué infracciones son graves? ¿Qué infracciones son muy graves? Por ejemplo, hemos visto que las infracciones leves es la no entrega de las boletas, la no entrega del certificado de trabajo también. Es una infracción leve. Entonces, se tiene que entregar el certificado de trabajo al trabajador, igual sus boletas de manera mensual o como se haya pactado. Por ejemplo, si el pago es quincenal, entonces las boletas se emiten de manera quincenal. En el caso del régimen de construcción civil, a veces se paga semanalmente. Entonces, igualmente se tienen que entregar sus boletitas y tienen que, ustedes como empleadores, en este caso quizás como contadores, son ustedes los que entregan las boletas, tienen que tener el cargo que efectivamente el trabajador ha recibido su boleta de pago. No basta emitirlas y cumplir con el pago, porque muchas veces cuando se le dice acredita la entrega de boletas de trabajo al trabajador, emiten solamente y presentan las boletas de pago. Sí, porque la conducta sancionable es la no entrega de las boletas de pago al trabajador, la no entrega de certificado. Por ejemplo, también ocurre, ¿no? Acreditan la entrega de certificado de trabajo y lo que acreditan es la emisión del certificado. Pero lo que deben acreditar es que ese certificado ha sido recibido por el trabajador. Entonces allí tiene que precisarse, primero, que el trabajador lo ha recibido, qué día lo ha recibido, su firma de la recepción del certificado de trabajo, para que puedan acreditar el cumplimiento de esta obligación formal. En el caso de infracciones graves, una infracción grave, por ejemplo, o las infracciones graves son aquellas en las cuales no se cumple con pagarle las remuneraciones o los beneficios laborales a los que tiene derecho el trabajador. Por ejemplo, no se cumple con pagarle su remuneración, no se cumple con pagarle sus gratificaciones legales en caso le corresponda, o la CTS, no se cumple con depositar la CTS, o en el caso que haya sido liquidado, la CTS trunca, no se cumple con pagarle, o también en el caso de que no se paguen, por ejemplo, hay muchos que ganan lo que son comisiones o la asignación familiar, que también es otro derecho que tienen los trabajadores, que, bueno, que ameritaría en este caso, por ejemplo, que tiene hijos hasta los 18 años o 24 años que estén cursando estudios, tienen que percibir la asignación familiar y a veces no se les paga. Entonces, allí también constituiría una infracción. De que puede ser corregido, porque para SUNAFIL lo que se va a verificar es que efectivamente se haga el cumplimiento de los pagos que corresponden al trabajador, ¿no? Acorde al periodo trabajado y también acorde a la condición de la empresa. Y en el caso de infracciones muy graves, aquí, como el mismo término lo indica, ¿no? Son infracciones que por su naturaleza pueden ser clasificadas de esa manera. Por ejemplo, los accidentes de trabajo atribuidos, identificados que allí ha ocurrido la causa se debe a ya sea falta de supervisión o falta, por ejemplo, de, de tener propiamente un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, que no le han dado las capacitaciones al trabajador, allí se constituiría una infracción muy grave. Por ejemplo, los actos de discriminación, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, ese tipo de, de conductas son clasificadas como muy graves. Y al momento que se determine la sanción, los montos aquí también muchas veces ocurre, ¿no? Que nos indican, no, pero el monto que nos pretenden imponer es un monto alto, no podemos pagarlo, pero los montos no lo establecemos nosotros. Los montos
son previstos por la norma en virtud a la cantidad de trabajadores y a la clasificación de las infracciones dependiendo a la condición de la empresa. Y bueno, con ello ya estaríamos culminando esta charla. Les dejamos también aquí nuestras redes sociales. También tenemos un QR. Si quieren o tienen alguna consulta sobre derechos laborales, pueden escanear este código QR también para hacer las consultas correspondientes. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de SUNAFIL, como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Tenemos estas 6 redes sociales donde publicamos no solamente las actividades que realizamos como SUNAFIL, sino también las capacitaciones que se realizan. Cada intendencia regional realizamos capacitaciones, pero también como SUNAFIL desde la sede central se realizan capacitaciones de manera virtual. Y estas también pueden acceder a través de las redes sociales. También se dan algunos tips, algunas recomendaciones en materia laboral. Los invitamos para que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales, estar al tanto de las acciones que realizamos, cómo venimos trabajando. Y quizás si haya una consulta ante la exposición del día de hoy, estamos gustosos de poder absolverlos. Muchas gracias con todos los asistentes y también con todos los contadores que se encuentran en las redes, bueno, en vía Zoom. Muchas gracias. Una pregunta, por favor. Si no, pregunta acá la colega, no hay problema. Bien, agradecemos bastante la participación. Muchas gracias, la doctora, por su participación, por habernos ilustrado sus conocimientos. De verdad que es un tema muy importante y como contadores, sinceramente, tenemos que estar al día en todos esos temas, ya que somos los que guiamos a las empresas, que orientamos a las empresas. Hemos tenido la suerte de tenerlo hoy acá al intendente de Ucayali, la SUNAFIL, que es un honor. Acá también a la señora María Carmen. Y realmente les pedimos, colegas, de que asistan, de que se capaciten, que conozcan las normas. Es importante que estemos todos capacitados día a día, porque hay cambios, hay normas, hay leyes que hay que aplicarlas. No hay que esperar el último momento para tener multas, tener sanciones, y ellos han venido justamente a explicarnos, a prevenirnos, y hay que agradecerle bastante, doctora. El Colegio de Contadores Públicos que le agradece su participación, ya que nos ha venido a ilustrar, y esperemos tenerla siempre, sinceramente. Muchas gracias. A nombre del Consejo Directivo 2024-2025, del decano, el doctor José Alberto Choqueno Figueroa, le agradecemos bastante. Le haremos llegar su certificado por haber asistido, habernos acompañado, habernos ilustrado con su ponencia. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias, buenas noches. Bien, mañana jueves, estimados colegas, 6:30 de la tarde, estaremos con el tema, ¿no? Jueves 6:30 con el Magíster del Control Público Colegiado, César Augusto Angulo Panduro. El tema es ética en la contabilidad, integridad, responsabilidad y transparencia. El tema, como repito, es ética en la contabilidad, integridad, responsabilidad, transparencia. Así que están invitados mañana a partir de las 6:30 de la tarde a conectarse y a seguir este tema tan importante sobre nuestra ética y moral como contadores. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.